Bien. Todos. A ver. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, vamos a compartir hoy día Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Ustedes dirán, tan poquitos versículos, pero ustedes no se imaginan todo el contenido que podemos encontrar en estos 3 versículos que se encuentran desde el 6 al 8. Estuvimos, ¿cierto? El viernes pasado, estuvimos compartiendo la palabra del Señor y qué bueno que la hermana Gloria leyó, ¿cierto?, los primeros capítulos, en donde nos está hablando de lo que ocurrió, ¿cierto? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego del 6 al 8, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y como les decía anteriormente, entonces, la primera pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y por qué creen ustedes? Me gustaría que igual pudieran estar participando para que pudiéramos hacer interactivo el estudio, porque los discípulos le preguntan a Dios: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y precisamente yo aquí, si ustedes se fijan, elegí esta fotito donde aparece, ¿cierto?, un rey y aparece rodeado de estos varones, podríamos decir, a ver, los discípulos o los que le seguían, y ellos se imaginaban algo como esto, porque precisamente los discípulos todavía no habían dimensionado de qué se trataba el reino de Dios. El otro día, precisamente, la hermana Ruth Mellado nos preguntaba sobre a qué se refería con el reino, por qué además en reiteradas veces en los evangelios, ¿cierto?, nos encontramos con que Jesús dice:
el reino se ha acercado. Entonces, los discípulos no entendían muchas veces lo más probable, y de hecho creo que Jesús de alguna manera cuando los escuchó hablar y preguntar esto, me da la impresión que igual Jesús sintió algo de frustración por esta pregunta, porque es como cuando a uno le explican varias veces algo y de pronto uno se da cuenta de que le dicen, ¿entendiste? Sí, sí entendí. Entonces después le hacen una pregunta básica y en la respuesta uno se da cuenta que no le entendieron nada. Hola, hermana Sandra. La vi. Hola, hermana. Y, y yo creo que Jesús sintió igual algo de frustración porque se dio cuenta de que los 12, los que él había elegido, igual estaban todavía medio confundidos porque ellos pensaban que iban a, a ser restablecido o que se iba a, aún tenían esta como, este sueño, podríamos decir como este sueño terrenal de que el reino tenía que ver con algo político y territorial. Entonces, porque igual en aquel tiempo, recuerden ustedes que más adelante vamos a ver un mapa también donde vamos a ver cómo se distribuía el reino en aquel tiempo. O sea, el reino romano, que era el que estaba, digamos, de alguna forma subyugándoles a ellos, y ellos pensaban que esto era algo político y que tenía límites territoriales. Y de hecho, yo me atrevería a decir que hasta el día de hoy, Israel aún continúan ellos con esta lucha constante de este territorio, ¿cierto? Que ellos han peleado por tantos años, bueno, desde 1948 que Israel adquirió la independencia y ya por lo menos son una nación y es un país territorialmente ya con fronteras y todo eso. Entonces, luego del holocausto, pero para ellos, para los discípulos, imagínense si al día de hoy el judío tradicional todavía ellos están con esta mentalidad y todavía ellos están esperando al Mesías, ¿cierto? Porque para el judío tradicional todavía ellos esperan al Mesías, ellos no creen que Jesús era el Mesías. Ellos no creen en todas las profecías que se cumplieron en Jesús. Bueno, ese es para otro estudio. Avancemos. Entonces ellos creían que podía ser algo, un reino como Babilonia, como Roma, ¿cierto? Como el territorio persa, el reino persa, etc. Pero el reino de Dios, primero encontramos que es espiritual. El reino de Dios, primero que nada, su carácter es espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Y aquí fue donde, bueno, ustedes saben que en lo que es el hebreo y en Israel se usa muy, y bíblicamente nos vamos a encontrar con números, ¿cierto? Que son reiterativos, ¿cierto? Como el número 40, como el número 12, el número 7. En Apocalipsis nos encontramos el 666, ¿cierto? El 6, entonces son números que para nosotros en realidad nos parece extraño que desde las raíces hebreas encontremos que esto tiene significado, pero sí tiene significado y de hecho el número 12 significa establecer el reino de Dios en la tierra a través de los hombres. Por eso que Jesús escogió a 12 discípulos. ¿Por qué?
obviamente el anhelo y Dios, como decía el viernes pasado, Dios era, se encarnó en Jesús, ¿cierto? Y Él vino a habitar en medio nuestro, entre los hombres, y Él era Jesús, era 100% Dios, pero Él también era 100% hombre, ¿cierto? Porque Él además quiso sentir, saber qué era también estar de alguna manera cercano a nosotros en todo sentido. ¿Quién mejor que Él sabe lo que es el dolor, lo que es la tristeza, lo que es la traición, todo lo que es la libertad, lo que es la sanidad, lo que es el amor, todos los ejemplos que encontramos, ¿cierto? En los evangelios de Jesús, Él lo vivió todo, pero también lo vivió como hombre. Él pasó hambre, Él pasó sueño, ¿se recuerda? Él también sudó, Él vivió y caminó igual como nosotros, pero su naturaleza divina, ahí está la gran diferencia, porque Él fue justo, en Él no hubo pecado, aunque pasó pruebas, fue tentado, pero Él era 3 veces santo, porque también Él era 100% Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios es de carácter espiritual, también está relacionado con esto, con que desde el momento en que Jesús mismo caminó en medio nuestro, entre nosotros, desde ese mismo momento, el reino de Dios. Por eso Jesús decía constantemente, el reino de Dios se ha acercado. Pero también aquí hay una tensión, podríamos hablar de una tensión escatológica, ¿cierto? Que tiene que ver con el ya, pero el todavía no. Te dirá, yo siempre recuerdo a mi profesor en seminario, que lo estuve escuchando ahí por todas las clases que tuve con él, el reino venidero, el reino postrero, y este ya, pero todavía no, de este reino que Jesús estableció en medio nuestro cuando Él vino y caminó entre nosotros, pero este reino que también tiene que ver con un reino venidero, ¿cierto? Porque esperamos su regreso, y también este reino que se estableció al dejarnos en su Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Sí, Escucho yo quiero consultar, puro grillo. yo quiero Sí, consultar algo porque me está haciendo eco algo, a de ver. ahí el mismo versículo 6, que la pregunta de los discípulos, ellos dicen, restaurarás el reino a Israel, dice, no, que es interesante cómo ellos le preguntan este término a Jesús. Es como lo que usted decía, pues están pensando terrenalmente, terrenalmente, y no preguntan ellos, porque la pregunta no es esa, si Dios, si Jesús va a restablecer el reino de Dios, no preguntan eso, preguntan si es el tiempo en que se va a restablecer el reino, pero de Israel, ¿ya? O sea, del pueblo de ellos. Y eso a lo mejor no es como una pregunta, pero yo creo que hay que hacer la separación en las dos cosas. Ellos no están preguntando por el reino de Dios, están preguntando por el reino de Israel. Quizás a lo mejor sí, implícitamente está la pregunta ahí, porque Israel se entiende que es el pueblo de Dios y que Dios los va a proteger.
pero es interesante cómo ellos están haciendo una pregunta muy lejana a lo que está en el corazón de Jesús. Claro. Entonces, por eso Eso decía, era lo que decía al principio, que en el fondo Jesús quedó así como, o sea, me preguntan esto como no entendieron nada de todo lo que les enseñé, todo lo que vivieron conmigo, o sea, ustedes no han entendido nada, porque todavía están con esta visión política, territorial, de fronteras y de que ellos pensaban en un rey que iba a venir a gobernar, pero políticamente, y de hecho hasta el día de hoy comentaba que Israel espera eso del Mesías. Ellos aún esperan al Mesías y todavía esperan a este Mesías que venga a gobernar como un rey, pero como una figura política a nivel mundial. O sea, no tiene nada que ver con lo que, por eso en el análisis de estos versículos se divide en tres naves, que primero es el reino de Dios, que es de carácter espiritual, que ellos todavía no lograban dimensionar a qué se refería, digamos, Jesús, cuando siempre les repitió sobre el reino que se acercaba, que estaba entre ellos. a eso quería llegar ¿Alguna yo, otra pregunta? pastora Jessica, sí, porque a eso quería llegar yo, porque ellos no podían dimensionar, bueno, a lo mejor me voy a adelantar un poquito a la clase, pero quiero decirlo porque es lo que el Señor me está un poco dando a entender, que su comprensión del reino de Dios es limitada, porque ellos todavía no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es interesante, cómo ellos hacen su pregunta y no dice cualquiera, sino que los que estaban reunidos con él. Lo más probable es que todos estaban confundidos y no eran tan solo los que habían pasado tiempo con él, sino que todos los que estaban allí reunidos aún estaban en esa condición, muy distinta a lo que vemos después cuando reciben al Espíritu Santo, que ya la cosa ahí cambia, ¿cierto? Claro que sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, hermana Janet, hermano Luis, hermana Sandra? ¿Y la hermana Gloria se salió? ¿Se fue? No la veo. ¿O está por ahí? Ah, no, sí está. No Estoy la veo. presente. Sí, sí. Y la hermana Ruth también. Ay, qué bueno, bien. Mi mamá, ¿te ves? No se da cuenta. Y te escuchas, yo creo. A ver, háblame. ¿Estás con el micrófono? ¿No estás con el micrófono No, bloqueado? no tiene el micrófono activado. Seguramente la está escuchando Ah, directamente. ya. No se dio cuenta, yo creo, apretó algo. Ya. Sigamos avanzando porque esto está pero muy contundente y muy bueno. El reino de Dios es internacional en su composición. Primero dijimos que era de carácter espiritual y ahora estamos diciendo que el reino de Dios es internacional en su composición. Y aquí es donde yo creo, ¿sabes qué? Por lo que escuchaba al hermano Joel, y yo me ponía a pensar que, fíjense ustedes que yo siento que en el presente, nosotros como hijos de Dios, también estamos medios así perdidos como los discípulos porque todavía no logramos dimensionar el reino de Dios. En cuanto a nosotros como hijos de Dios, viviendo en esta tensión que yo les decía del ya, pero todavía no. De esto, de que yo siempre digo, del momento que usted aceptó al Señor en su corazón, usted es salvo y comienza a caminar en eternidad. Vida eterna y vida en abundancia. ¿Cierto? Sabemos que el lapso
o este momento en que dejemos de respirar va a ser solamente como un abrir y cerrar de ojos espiritualmente hablando, porque lo que nos espera, o sea, esta vida en sí, lo que nos espera es la eternidad con Dios. Entonces, pero esta eternidad con Dios ya la comenzamos a vivir en esta vida, porque como decía también el hermano Joel, cuando vino el Espíritu Santo, todo esto cambió en los discípulos y también en nosotros, porque recuerden que nosotros, cuando estábamos perdidos sin Cristo, el Espíritu Santo no moraba en nosotros. ¿Estoy en lo correcto? Díganme sí o no, o estoy mal. No, el Espíritu Santo no moraba en nosotros, no nos amonestaba, hacíamos lo que queríamos, íbamos en favor de nuestra carne, de nuestros propios placeres, ¿cierto? De nuestra propia sabiduría humana. No nos interesaba agradar a Dios, no nos interesaba. Pero ahora, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, somos guiados por Él y también hemos visto milagros y prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros y en medio nuestro. ¿Y esto qué es? Es el reino de Dios, que ya comenzó en usted y en mí desde el día que aceptamos al Señor, pero también desde el día que descendió el Espíritu Santo. Entonces, sigamos avanzando porque más adelante vamos a ver vamos a desarrollar mejor esta idea. Entonces dice que el reino de Dios es internacional en su composición. Y dice, luego de la resurrección de Jesús, Jesús recibe autoridad y entrega a su pueblo una comisión universal para salir a discipular a las naciones. ¿Se da cuenta? Desde ¿qué hubiera pasado, queridos hermanos, si Jesús no hubiera resucitado? Lo más probable es que nosotros estaríamos siguiendo una religión como el islamismo, que ellos adoran a Mahoma, como el budismo, que adoran a Buda, y así, como cualquier otra religión o de las 300 millones de religiones que hay en India, que siguen a distintos dioses, pero ¿cuál es la diferencia que marca es trascendental para nosotros como hijos de Dios? Es que Jesús resucitó. Esa es la gran diferencia que marca nuestra fe en relación a las otras creencias. Ninguno de los otros dioses, entre comillas, que adoran las otras religiones, nadie ha resucitado. Y no solo resucitó, sino que él dejó testimonio de esta resurrección, porque la palabra dice que él caminó por 40 días, ¿cierto? Hasta que él ascendió. Y que hubieron testigos, que hablábamos el viernes pasado, testigos oculares. Por eso que los apóstoles se les llama apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares. Por eso que yo les explicaba el otro día que para nosotros en estos tiempos no podemos hablar del apóstol Joel, porque los apóstoles fueron testigos oculares. Amén, pero oculares que vieron a Jesús 100% hombre y 100% Dios. Sigamos avanzando.
El reino de Dios es gradual en su expansión. ¿A qué se refiere esto? Gradual en su expansión, periodo intermedio entre Pentecostés y la parusia. Yo quiero preguntar a ustedes, para ustedes, me gustaría saber qué es lo que ustedes saben de estas dos palabras, Pentecostés y parusia. ¿O les suena o habían escuchado alguna vez esta palabra? La parusia. El reino de Dios es gradual en su expansión. Periodo intermedio, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando la pastora Jessica? Me está hablando en chino. Pentecostés entiendo que es el tiempo en el momento en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y parusia es cuando Cristo venga por su iglesia. Ya, sí. A ver, los hermanos. Pero recuerden ustedes, en Israel se celebraba Pentecostés antes del día de Pentecostés, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. La palabra Pentecostés no nació allí, ese día. La fiesta de los 52 días. De los 50. De los 50. Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con la fiesta de Pentecostés, que era precisamente la fiesta de las cosechas, de las 7 semanas. En total 50 días. Pero luego, ustedes me creerían que actualmente, y de hecho en esta fecha, creo que finaliza el 17 de junio, en esta fecha en Israel se está celebrando Pentecostés. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Porque la fiesta de las cosechas? No, en este tiempo en Israel se está celebrando Pentecostés porque para ellos también marca una fecha muy especial desde, y fíjense ustedes me van a decir, ¿cómo están tan perdidos pero tan cerca de la verdad al mismo tiempo? ¿Sabe qué? Ellos están celebrando la Pascua. Luego de la Pascua, ellos cuentan 50 días. La Pascua se celebra en Israel, Pesaj es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Entonces, cuando ellos están celebrando Pesaj, ellos celebran que fueron liberados. Pesaj o Pascua, ¿qué significa? Pasar sobre o saltar. ¿Por qué? Porque ellos pasaron sobre el mar en seco. Pero para nosotros, como hijos de Dios, Pesaj tiene una profundidad aún mayor, y además de eso, Pesaj también quiere decir saltar, porque recuerden ustedes que cuando fue la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés: el pueblo de Israel debe matar un cordero y su sangre ponerla en cada dintel de sus puertas, en sus casas, para que la muerte salte esa casa y no llegue sobre el primogénito de esa familia. Eso quiere decir Pascua o Pesaj. Entonces, ellos celebran esto, pero para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, esto tiene un significado aún más profundo. Por eso ahora yo entiendo por qué Jesús no murió en otra fiesta,
No murió en la fiesta de los tabernáculos, no fue su pasión en otras fiestas, si los judíos tienen tantas fiestas, porque Pesaj tiene un significado muy importante en el sentido de que Jesús mismo fue este cordero que entregó su sangre para que la muerte le saltara, pero de una vez y para siempre. Y esto, Él nos dio a nosotros esta salvación y esta vida eterna y esta libertad de la condenación y de la muerte eterna. Entonces, lo que celebra ahora en Pentecostés, miren lo que celebra el pueblo de Israel actualmente. Ellos celebran la salida desde Egipto. Cuentan 50 días hasta que llegó Moisés al monte Sinaí y donde Dios le entregó las tablas de la ley o los 10 mandamientos, la Torá. Entonces ellos actualmente celebran esta fiesta de Pentecostés desde la liberación hasta, porque para el pueblo de Israel es fundamental la Torá. ¿Y cuál es la Torá? Génesis y hasta Apocalipsis. A ver, ¿qué me contesta esto? ¿Cuál es la Torá? Los 5 primeros libros. No, la Torá, sí, la Torá, los 5 primeros libros. La Tanaj vendría, la Torá, los 5 primeros libros. La Tanaj vendría a ser todo el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, la Biblia no es lo que nosotros conocemos como Biblia, pues Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerden que para Israel el Nuevo Testamento no existe, porque Jesús no existe, porque a Jesús aún lo esperan. Entonces, Pentecostés para el pueblo cristiano es penta, del latín y del griego quiere decir 5, y en este caso 50, igual 50. Pero nosotros como cristianos contamos desde la resurrección de Cristo hasta la ascensión 40 días. Y desde la ascensión hasta que los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo, pasaron 10 días más. En total, 50. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, como decía el hermano Joel, ahí está. El reino de Dios es gradual en su expansión. Entonces, contamos desde el bautismo del Espíritu Santo hasta, ¿qué es lo que es la parusia, hermanos? El arrebatamiento, el rapto, ¿es lo mismo que la parusia? Hermano Joel, usted no conteste. A ver, hermana Gloria. Reprobada, hermana. No sé. ¿Pero qué cree usted? ¿Es lo mismo? ¿La segunda venida es lo mismo? ¿Es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento, que el rapto, la parusia? No. No. A mí no es lo mismo. No. A ver, explíqueme. ¿Qué es lo que entiende usted? Dale nomás, y aquí estamos todos para aprender. O rapto. Es que no sé lo que es parusia, entonces no puedo decir. El hermano Joel dijo delante, la parusia es la segunda venida. Es que la palabra parusia significa venida. Entonces nosotros obviamente que él ya vino una vez, es la segunda. Claro, ¿no? Entonces sí, entonces es lo mismo. Porque ¿quién está hablando ahí? Omar. El alumno Omar. Viene ingresando y tuvo 7 al tiro, no vale. Llegó el hermano Omar.
No, es que parusia significa venida y obviamente como el Señor ya vino una vez, obviamente que se entiende que es la segunda venida. Ah, ya. Ya. Entonces, mi Entonces, pregunta ¿es lo mismo? ¿Es lo No, mismo porque el el Señor va a venir a buscar su arrebatamiento? pueblo. ¿Es lo mismo el arrebatamiento, el rapto, que la segunda venida? ¿Es lo mismo? no, ¿Es la misma fecha? ¿Nos vamos todos con el Señor? no. No. ¿No? Porque, a ver, Ah, ya, sí, explíquenme. yo estoy mal. No me lo A decís, otro, pero a otro. hermana. Ya, a ver, ¿qué me explica? A ver, no, ya, menos el hermano Mario, el hermano está pesado. Y el Sí. hermano Joel. A ver, la hermana Janet. ¿Qué cree usted, hermana Janet? ¿Entiende Yo lo usted que esto? entiendo, hermana, que no es lo mismo, pero si usted me pregunta el significado como concepto de arrebatamiento y rapto, no he escuchado hartas cosas, sobre todo de mi esposo, que él es el que entiende bastante más, pero yo personalmente no le podría dar no, no. Yo, al parecer las palabras son similares, me dieron a entender que es lo mismo, pero si sucede en mismos tiempos, no, ahí me quedo pilla realmente. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque el rapto o el arrebatamiento, ¿cierto? El rapto o arrebatamiento, eso es lo mismo. Porque dice la palabra que seremos arrebatados, que Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso que si usted se da cuenta y mira un poco estas personas que les gusta como investigar cosas paranormales, hoy en día yo estoy muy segura que el día que sea el rapto y el arrebatamiento, muchos van a decir que nosotros fuimos abducidos por los marcianos. No me cabe la menor duda de eso, porque eso ya anda, sí, es verdad, por los extraterrestres, porque eso es algo que anda corriendo en el sentido, y de hecho hay testimonios de gente que dice que ha sido abducida y que después han regresado. Vaya a saber uno si eso es cierto. Pero definitivamente el rapto es cuando el Señor venga por su iglesia, por nosotros, ¿cierto? Por sus hijos, que no es lo mismo que la segunda venida, porque la segunda venida va a ser después de la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. Y ahí está. Parusia, la palabra parusia quiere decir segunda venida de Cristo. Hermana Gloria. Sí, mi consulta entonces, ¿por qué siempre los cristianos no estamos tan pendientes de la segunda venida de Cristo? Porque si primero es el arrebatamiento, nosotros tendríamos que decir que venga el arrebatamiento. Pues dicen, ya está cerca la venida de Cristo por todos los hechos que están pasando. Entonces, Claro, primero yo está más creo que cerca el arrebatamiento, entonces, o el es rapto. en el fondo, es que en el fondo si pensamos nosotros que efectivamente para nosotros va a ser su venida porque Él va a venir a buscarnos, pero a sus hijos, a los escogidos, a los santos, a los salvos, ¿cierto? Pero en contexto de que es la segunda venida que Él regresará, ¿cierto? No es la segunda venida. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Sigamos avanzando, porque esto
esto da para un estudio de Apocalipsis y una clase mucho más Pastora profunda. Jessica, Eso Sí, sí. yo tengo una duda o es que estoy perdida. Esto me gustaría que fuera una línea de tiempo para entender qué es primero, qué es después, porque se Ujú, entiende que el rapto, el arrebatamiento, que es lo mismo, es lo que va a ocurrir primero. exacto, Luego la segunda venida exacto, de Cristo es después. exacto. Ya. Después de la Ahí, tribulación. ahora yo entiendo que si se habla de la segunda venida de Cristo, eh, Cristo viene por los que se quedan aquí, porque usted dijo que eso es después de la gran tribulación, es para aquellos que se quedan aquí después de esa gran Re- tribulación. Recuerde usted que lo que estábamos hablando antes, acá, el reino de Dios es gradual en su expansión, periodo intermedio entre Pentecostés y la parusia. ¿Eso qué quiere decir? Porque por eso yo no me quería meter tanto en Apocalipsis, porque en Apocalipsis, recuerda usted cuando hablan, bueno, y yo creo que todos lo han escuchado, los 144.000, Sí, ya, 144.000 del pueblo de Israel, que ellos, lo más probable es que sean rabinos, judíos, ortodoxos, todos aquellos que luego del rapto van a reconocer que sí Jesús vino y que sí ellos no fueron arrebatados y que sí van a creer y van a aceptar a Jesús como su Salvador. Y en este periodo de la gran tribulación, recuerde usted que va a ser la última oportunidad para que vengan a Cristo todos aquellos que le han rechazado, entre ellos pueblo de Israel, que habla específicamente el Apocalipsis de ellos. Disculpe, pastora Jessica, Entonces, vamos a estar con puras preguntas, porque ya. esto como que prendió la ampolletitas. Entonces, ya, el rapto, el Señor viene a buscar su pueblo, Sí, ¿cierto? Ya. a la Lo hermana que Gloria, a queda, la hermana por Janet, ejemplo, al ya, hermano Joel. ya, ya, me agarró a mí y mi hijo quedaron aquí, mi marido también, Ay, ya. Y ellos van a decir, oh, sí, yo no seguía a Dios como lo seguía ella, ya. Ahora creo, pero ellos van a vivir la tribulación. Sí, sí. sí, Y entonces ellos tienen que mantenerse firmes para irse para donde estoy yo, a pesar de todo lo que venga. exacto. Sí. O sea, Amén. ellos tienen que reconocer a Cristo como su Salvador. Y recordar, pastora Jessica, que la primera venida del Señor vino para todos. Y el que creyó, Exacto. no creyó, va a ser igual. Pero el arrebatamiento va a ser para los que sí creyeron. Entonces, en la segunda van a quedar, digamos, entre Tongoy y los vilos, y los que a lo mejor, no, porque como dice la pastora Jessica, Israel todavía no cree ni que siquiera ha venido. Todavía lo esperan. Nosotros estamos en el arrebatamiento y la segunda venida, entonces, y ahí, como dice la pastora Jessica, se van a dar cuenta que realmente Jesús ya vino una vez y estuvo con nosotros en la tierra. Y eso va a ser lo, pues, digamos, como más simple, porque la segunda venida del Señor va a ser igual como la primera, digamos, en el sentido de que Él avisó y la gente no creyó. Y que Así terrible. es. Así es. Por eso que en esta parte nos habla de que el reino de Dios es gradual en su expansión. Eso quiere decir que aquí es donde viene la última parte, que es el reino de Dios gradual en su expansión, en el sentido de la predicación del Evangelio. Doctora Jessica, solamente para confirmar lo que usted está diciendo ahí, que el reino de Dios es gradual en su expansión, hay que recordar que cuando estén las bodas del Cordero, ¿cierto? Juan se da cuenta que vienen otros invitados a esa boda. ¿Y esas de dónde vienen? Dice. Son los que han sido limpiados, ¿cierto? De los que han llegado, que han creído en el tiempo, en este tiempo de dificultad en la tierra, que han creído y que llegan también a las bodas del Cordero. Sí. Entonces, por eso que está muy bien el término que es gradual en su expansión,
¿Por qué? Porque desde el Pentecostés hasta la venida del Señor, hasta la segunda venida del La Señor, cuando parusia. Jesús ya venga con sus santos, esa es la diferencia. De hecho, Eso me quería aclarar. recordé el sermón del culto misionero donde hablaba el pastor Oscar, ¿cierto? De que él venía por otras ovejas que no son de este rebaño, ¿cierto? ¿De qué ovejas está hablando? Precisamente está hablando de estas ovejas, po. Y de estas ovejas, bueno, nosotros también entraríamos en estas ovejas que no somos del linaje, digamos, judío, pero sí somos gentiles y hemos sido alcanzados por la gracia, ¿cierto? De hecho, gracias a Dios por este mandato que los discípulos obedecieron y ellos luego de recibir el Espíritu Santo sí hicieron el trabajo. Eso también nos tiene que encender una ampolletita a nosotros para saber si estamos o no haciendo el trabajo, porque si ellos no hubieran hecho el trabajo que se les fue encomendado, usted y yo no estaríamos conversando aquí. Así es. Amén. Pastora Jessica, y Sí, siempre, mira, volviendo a esto, el tema, igual hay personas, o de repente hay diferencias de opinión en el sentido que dice algunos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, digamos, otros dicen que sí, y ahí hay como una discrepancia a veces, ¿cierto? Y hay algunos dicen, no, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, otros dicen que no. Y una buena pregunta de esto, porque uno tiene que tener claro eso en ese sentido, porque en el arrebatamiento el Señor ya lleva a su iglesia. la iglesia de Cristo no. Por eso que la novia, la Claro. esposa, nosotros somos la esposa, que tiene que estar como novia ataviada, preparada, en vigilia, orando, en santidad, Entonces, pero sí, eso no, predicando, claro. Eso compartiendo nos las buenas ayudaría, nuevas. nos ayudaría a entender, Pastor Jessica, que la iglesia obviamente no va a pasar la gran tribulación, porque va a venir después, posterior. Pero Podría hay, ser los carneros. Claro, claro, porque se puede formar después otra iglesia porque van a creer apenas partan los que han partido y van a decir, chute, yo no creía, ahora creo. Se va a formar otra iglesia. claro, pero en ese orden de cosas, Pastor Jessica, a veces hay gente que realmente como que se confunde y dice, no, si igual, o lo que quiere, parte de la iglesia, entonces igual va a pasar la gran tribulación. Pero en el sentido estricto, el arrebatamiento sería para la iglesia, no, po. No. No, no, Estamos no. hablando de este cuerpo de Cristo. Yo diría que no, no, definitivamente no. Por eso que en reiteradas partes también la palabra nos habla, sobre todo en las cartas paulinas, ¿cierto? Nos habla de que debemos estar, que debe estar preparada la iglesia y hace esta comparación entre el esposo y la esposa que viene y que quiere que esté preparada. Entonces, ¿alguien más quiere alguna intervención? Vamos bien con la hora, así que Creo que después debiéramos estudiar Apocalipsis después que terminemos Hechos. sí. Yo me detuve en esta parte porque yo tengo que confesar que antes del seminario yo también tenía una confusión con este tema. Y de hecho yo creo que durante el seminario también todavía tenía esta confusión de lo mismo que dice la hermana Gloria, que dicen, oh, Maranata, Cristo, que Cristo viene, pero claro, viene por su iglesia, viene por sus hijos, pero para ser arrebatados, pero en exclusiva solo por sus hijos. Pero la segunda venida, donde habla en Apocalipsis en que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará,
ahí ya estamos hablando de la segunda venida, de la parusia. ¿Se entiende? Pastora Jessica, ¿Sí? bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes nosotros como seres humanos limitados completamente en todas estas cosas, en toda esta sabiduría de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para poder entender todos estos tiempos, ¿cierto? Y poderlo nosotros ir comprendiendo, nosotros necesitamos ser gráficos. Necesitamos tener una línea de tiempo, como decía, no sé, la hermana Gloria parece que fue, una línea de tiempo para decir qué pasa primero, qué pasa después. Al final, ¿qué es lo que necesitamos saber? Es como los tiempos. Pero no nos olvidemos que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. ¿Y por qué digo esto en general? Porque cuando Jesús vino a la tierra, hubo un amigo que preparó el camino. Ese amigo inició el proceso de la boda. Imagínense, hace 2000 años atrás inició el proceso de la boda, y nosotros como iglesia nos estamos preparando como esa novia para recibir al Señor, para ir al Señor. Entonces, si nosotros los ponemos a decir, pero ¿cómo es esto tan? Si ha pasado 2000 años. Pero para Dios no es eso. Para Dios no hay esa diferencia en el tiempo. Es como si fuera una sola cosa, un hecho que Él ya lo tiene incluso hasta consumado. Y de hecho, para nosotros también como seres humanos tenemos limitaciones de tiempo. Por supuesto. Porque No. Dios lo quiso así. De hecho, en el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros Y yo... decíamos antiguamente, no sé si Gregorio se acuerda de Apocalipsis, y llegamos a la conclusión de que nosotros no íbamos nunca a saber todo, y además de la manera que Juan vio lo que el Señor le había revelado, nunca pudimos saber si era en ese orden. No hay una que el Señor nos vaya a nosotros a revelar tantas cosas. Y yo creo que nosotros debemos estar preparados nomás, porque sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia, y como las vírgenes prudentes, por eso el Señor deja ese ejemplo, porque no va a hacer que nos vamos a descuidar. Así es, estar con nuestras lámparas llenas de aceite. Y yo quise complementar este versículo con Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Y como dice el hermano Omar, yo aprendí y me sorprendió mucho cuando estudié Apocalipsis en el seminario. Me lo enseñó mi profesora, fue Gabriela Villagra, que ahora ella está como misionera en Nepal. Y esto no debe salir en público. Pero ella me enseñó como profesora de que Apocalipsis es una carta pastoral. Así aprendí de esa manera yo Apocalipsis. Y es bueno aprenderla como una carta pastoral, en el sentido de lo que dice precisamente el hermano Omar, de que nosotros somos esas ovejas que tenemos que estar constantemente preparándonos, ¿cierto? Estar constantemente escuchando la voz del buen pastor, no apartarnos, no escuchar otras voces, y también estar ataviadas y también estar preparadas como las 10 vírgenes. Entonces, también tomar de alguna manera el Apocalipsis también como una carta, ¿cierto? Que también nos está no solo entregando profecías y revelaciones, sino que además esta enseñanza que me insta a no perder el primer amor, como habla en los primeros capítulos de Apocalipsis.
como hijo, no perder el primer amor, volver siempre al primer amor, a esa pasión por Cristo, a esa devoción por Él, a ese amor incondicional que sentíamos cuando recién vinimos a los pies de Cristo. Sigamos avanzando. Y dice luego, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo, ¿cierto?, es muy conocido sobre todo para todo lo que tiene que ver con misiones, pero recuerden ustedes que este versículo también es un versículo tan estratégico en el sentido de que Jesús se lo dio a sus discípulos, a los 12. Y aquí fue estratégico ¿de qué manera? Porque primeramente les dijo, no se muevan de Jerusalén, ¿cierto? Que no se movieran de ahí. Desde que Él ascendió hasta que el Espíritu Santo vino, pasaron 10 días y en esos 10 días ellos no estuvieron perdiendo el tiempo. Ellos ¿qué estuvieron haciendo en esos 10 días? A ver, ¿quién me dice? ¿Estuvieron durmiendo? ¿Estuvieron llorando porque Jesús ascendió? ¿Qué habrán estado haciendo en esos 10 días? Dice que estaban orando, unánimes y todo eso. Así es. Unánimes, orando, ayunando en un mismo espíritu. Y luego entonces cuando descendió, recuerden ustedes, bueno, yo no me voy a anticipar porque después vienen los otros capítulos que vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Pero cómo comenzó esta gran comisión, primero desde Jerusalén. Y miren, aquí quiero que ustedes miren que tengo 2 mapas que están recreados, podríamos decirlo así, en el Antiguo Testamento. Pero si aquí nosotros nos vamos a lo que era el Imperio Romano y vemos el alcance que tuvo el Evangelio, podríamos ver, si ustedes ven aquí mi flecha que dice Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quién me dice quiénes eran los samaritanos? ¿Sería una casualidad este orden que está puesto acá en la Biblia? Que dice Jerusalén, ya explicamos que en Jerusalén recibieron el Espíritu Santo, predicaron ahí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no dice Jerusalén, Samaria, Judea? ¿Por qué Samaria estará después de Judea? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Eran amados por los judíos o eran repudiados? No, eran los que no se veían con los judíos. Ya, ¿por qué? Uy, yo no me acuerdo bien, pero tenían, ¿cómo se llama esto? Tenían conflictos, pero vienen del problema de las tribus. Algo así, puede ser que Ya, alguien, pero desde tiempo que no se veían entre ellos. Judíos ni básicamente, ¿por qué? ¿Alguien quiere hablar? Estaban mezclados su sangre con gentiles. Muy bien. Una estrellita para el hermano Joel. Muy bien, exacto. Acuérdense o recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento una de las instrucciones del pueblo de Israel era que ellos no se debían
contaminar ni casar con otras, con otras nacionalidades. ¿Por qué? Precisamente porque todos los otros pueblos tenían otros dioses, ¿cierto? Entonces, cada vez que un judío se casaba con alguien de otro pueblo, comenzaba a seguir a los dioses que tenía su esposa o su esposo. Entonces, Dios, como un Dios celoso, decía, no, ustedes, no solo por un tema de la pureza de la sangre, sino que también por un celo de Dios, de que Él era el Dios de Israel, y que solo a Él, recuerden ustedes, la Shemá, ¿cierto? Escucha, Israel, oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y, ¿qué más dice? Que estas palabras también se las enseñarás a tu hijo. Entonces, aquí nos encontramos nosotros con que ya el reino de Dios tenía que ser predicado, o este evangelio, esta gran comisión ya se estaba abriendo hacia los gentiles, porque ya no era un mensaje que solamente iba a ser predicado entre judíos, sino que ya al llegar a Samaria, ya nos encontramos con que ya no hay judíos puros, digamos, sino que ya hay judíos mestizos, y dice luego, ya hasta lo último de la tierra, por esta estrategia misionera de efectivamente llegar hasta los gentiles. Y acá podemos ver en este mapita que está Roma, ¿cierto? Italia, y está España, y ustedes saben cómo recibimos, bueno, el Evangelio nosotros, por medio de... ¿Cómo recibimos el Evangelio nosotros? A ver, ¿quién me responde? Por medio de los españoles. Exacto. Pero vinieron con el Evangelio del catolicismo. Exacto, por eso Sí. que también nosotros estamos en algunas cosas con tradiciones que todavía están muy ligadas al catolicismo y no a las raíces del cristianismo. ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Católicas? No. ¿Cuáles Cristo. son las raíces del cristianismo? Cristo. Ya, y Cristo, Jesús, ¿qué es lo que fue como hombre? ¿Qué nacionalidad tenía él? Judía. Muy Judío. bien, ¿cierto? Ujú. Por eso que la Biblia también está con todo este contexto donde nosotros aprendemos y que muchas veces, lamentablemente, por esta presencia católica, nos hemos despojado completamente de las raíces judías y de lo que significa entenderlas. Desde lo que yo les explicaba, por ejemplo, desde cosas tan simples como el Pentecostés, que para nosotros no son cosas conocidas. ¿Por qué? Porque como cristianos protestantes, recuerden que nosotros como protestantes salimos de Lutero. Martín ¿Y quién Lutero era Lutero? era un monje alemán. Exacto, después que clavó las 95 tesis, donde y es lo que profesamos, ¿cierto? Solo Cristo, solo la Biblia, solo la Escritura. ¿Se recuerda de
de aquello, pero de alguna manera también esta influencia católica también nos ha marcado con algunas tradiciones que a veces incluso nosotros las hemos adoptado casi como algo santo, o tan, a lo mejor incluso pensamos en muchas cosas, muchas tradiciones, yo me atrevería a decir, que incluso pensamos que son bíblicas y a veces están más ligadas a la tradición católica que lo que es la escritura. Por eso que la misma palabra dice, erráis, ¿por qué ignoráis las escrituras? Y acá no, este mapita que está en colores también nos dice dónde predicaron los 12 y de qué manera se expandió por medio de los 12 el evangelio en toda esta zona. Y precisamente Jerusalén, Judea, acá está Samaria, y así hasta lo último de la tierra. Bueno, luego Pablo, ¿cierto? Fue quien llegó más lejos, podríamos decirlo así, como misionero o como portador del mensaje de estas buenas nuevas de salvación. Pero recuerde usted que Pablo estuvo también con los discípulos. Él también, a lo mejor, no, la verdad es que yo creo que los discípulos no eran muy amigos de Pablo porque de verdad no le creían mucho de quién era Pablo, porque recuerden ustedes que Pablo fue uno de los que estaba ahí mirando cuando mataron a Esteban a piedrazo. Y Pablo estaba esperando que les trajeran las ropas de Esteban para certificar que el hombre ya estaba muerto. Entonces, ¿quién iba a tener confianza en Pablo? O sea, definitivamente los discípulos, yo creo que en sus principios, y como no es lo mismo que nos ha pasado a muchos de nosotros cuando llega alguien a lo mejor que tuvo un pasado no muy digno, que hay una desconfianza, este hermano estuvo en la cárcel. ¿Estará realmente convertido? ¿Se le habrán quitado los malos hábitos? Hermano Omar, ¿usted quería decir algo? Yo quería decir algo, hoy no me acuerdo, no. ¿No? Que claro que Pablo aprobó la muerte de Esteban y más encima le iba a buscar cartas para perseguir a la iglesia, entonces Ananías menos creía en él porque pensaba que era un traidor. Exacto. Pero bueno, finalmente, a pesar de todas estas contradicciones, sin embargo, igual Pablo tuvo comunicación con Pedro y pudo, ¿cierto?, tener desde los apóstoles o desde los testigos oculares las primicias, la información de todo lo que sí ellos habían vivido, ¿cierto? ¿Alguien más quisiera decir algo? Porque ya vamos a ir finalizando, porque a mí me toca solo hasta esta parte nomás. Yo quiero Hasta decir el dos capítulo. cositas, Pastora Jessica, Yo disculpe. les dije, ustedes creen que son 3 versículos y que dijeron, no, que tocó poquito, pero contundente. Hermano Joel. Gracias. Sí, solamente decir algo con respecto a Pablo. Bueno, Pablo recibió directamente del Señor las instrucciones. Dice su palabra que él recibió del Señor. Entonces, yo creo que esa autoridad que él tuvo en la iglesia primitiva no se la ganó él, se la dio el Señor. Se la dio el Señor y los hermanos fueron
confiando en Él de forma gradual, como fue el término que utilizó usted anteriormente, ¿cierto? Gradual, y fue creciendo. Después ya no hubo problemas hasta cuando incluso enfrentó a Pedro, ¿cierto? Y resolvieron un conflicto que tuvieron. Entonces yo creo que toda esa gracia se la dio el Señor. Lo otro que quería decir yo, que en esta instrucción de Jesús a los discípulos en el versículo 8, quizás es una forma práctica que el Señor Jesús le está mostrando, ¿cierto?, a los que estaban allí en Jerusalén, que eran la gran mayoría judíos, pero que Dios, que no solamente se limita al Nuevo Testamento, esto de ir a predicar a los gentiles, porque vemos en el Antiguo Testamento que era el mismo deseo de Dios. Entonces no podemos dejar eso fuera tampoco. Acuérdense de Jonás. Jonás fue a predicarle a la nación malvada de Nínive, ¿cierto? Y se arrepintieron. Hubieron muchos en la misma genealogía mismo del Señor Jesús que no eran judíos. Entonces Dios siempre tuvo un plan, no tan solo con su pueblo, sino que también con todo el resto, con todos nosotros. Eso quería yo resumir ahí con lo que se estaba conversando. Muy, muy buen detalle que delante lo iba a mencionar y después como me preguntaron otra cosa se me olvidó. Pero la verdad es que el plan de Dios siempre fue, Él escogió a Israel no porque tuviera alguna característica tan especial. O sea, definitivamente era un pueblo como cualquier otro. Y cuando nosotros comenzamos a conocer el pueblo de Israel, lo que pasaba cuando fueron liberados de Egipto, cuando caminaron por el desierto, y cuántas veces usted o yo no nos hemos sentido tan identificados con el pueblo de Israel, ¿cierto? Que a pesar de que hemos visto milagros en nuestras vidas, a pesar de todas las cosas, volvemos o de pronto nos quejamos como el pueblo de Israel. O ellos mismos volvían a sus dioses, a los dioses que habían tenido en Egipto. Y si nosotros, como hijos de Dios, no nos cuidamos, sin darnos cuenta, volvemos atrás, volvemos a esos dioses o a esas cosas, o a esos hábitos que habíamos dejado. Pero este Dios tan maravilloso usó precisamente este pueblo no porque fuera perfecto o porque fuera diferente a los demás, sino porque Dios quería que el mundo y todos los otros pueblos le conocieran a través de este pueblo. Y es algo que todavía el pueblo de Israel no entiende. Porque ellos se apropiaron de Jehová, de Yahvé, de Jehová su Dios, porque ellos dijeron, nosotros somos especiales y toda la bendición de Jehová es para nosotros. Entonces ellos todavía no creen que es para que los demás pueblos conozcan a Dios por medio de el testimonio y de las grandes maravillas que Dios ha hecho y hizo en el pueblo. ¿Y no es acaso, querido hermano, cuando yo hablo esto, lo mismo que nos pasa a nosotros? A nosotros, el Señor no nos escogió porque tuviéramos, mire, yo le voy a leer aquí en 1 Corintios. Yo me siento tan identificada con este 1 Corintios, el capítulo 1, 27 me parece que es, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted, yo, querido hermano, también ahora somos parte del pueblo escogido de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio. ¿Pero para qué?
para guardarnos esta salvación tan preciosa y esconder este tesoro como la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Qué pasó? El que tenía uno y lo escondió para que no se lo fueran a robar, no le fuera a pasar nada. ¿Qué pasó con ese? Eso es lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y lo que de pronto puede pasar con nosotros si no compartimos esta salvación tan preciosa por medio de predicar, pero a veces nuestro testimonio predica más fuerte que nuestras palabras y todo lo que podemos decir con nuestra boca. Eso es lo primero, nuestro testimonio como hijos de Dios. Y ¿sabe qué? En nuestro testimonio también está darle la gloria a Dios, como decía delante el hermano Joel, y alegrarnos y gozarnos en el Dios de Israel, porque precisamente momentos como un duelo se transforman en momentos de gozo, al saber que un familiar que era inconverso recibió a Cristo. Fue como el ladrón de la cruz. Y ahora está con el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. No fue necesario nada más. Nada más. A él no lo bautizaron, él no tomó Santa Cena, él no fue a una iglesia, no levantó la mano, no pasó adelante. Estos son tiempos difíciles, pero también son tiempos en el que el Señor nos está haciendo un llamado de atención con respecto a estas estructuras de pronto tan burocráticas que nos hemos nosotros mismos alineado como hijos de Dios, que ni Dios mismo las ha exigido. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros y eso es lo que Dios siempre quiso de su pueblo, que por medio de su salvación, por medio de ser escogidos, por medio de ser su pueblo, pudiéramos dar testimonio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, de que Jehová es el único Dios y que no hay otro fuera de él. Amén. Amén. ¿Alguien quisiera algo? ¿Alguna? Hermano Luis está muy calladito. Hermano Luis, dije, no, Pastor Luis. Y el hermano Luis desaparece. Hermano Luis está muteado. Saque su... Ahí está. Ahí sí. No, más que nada, ir al versículo 7, que cuando habla, ¿cierto?, que el Señor les dice que a ellos no les correspondía saber los tiempos, y quizás se lo llevamos a la iglesia de hoy. A veces quizás nosotros como dentro de la iglesia se ven conflictos doctrinales, y a veces yo diría que muchas veces perdemos el tiempo en estos temas, en el tema doctrinal. Si nosotros vamos a Hechos, que lo vamos viendo en el transcurso de la historia, de hecho, vamos viendo que los discípulos predicaban de Cristo, de lo que, ¿cierto?, lo que pasó tanto en el Antiguo Testamento, toda la vida de Jesús. Y eso fue, bueno, una de las cosas también, como dice la hermana, el testimonio de uno, la historia real, lo que pasó con Jesucristo. Por eso después dice, pero recibirán poder. Los envió, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. Esa era la tarea principal de la iglesia. Y a veces, vuelvo a reiterar, a veces en la iglesia, y quizá muchas veces a la gente inconversa, le hablamos cosas doctrinales en vez de hablarle de la salvación. Y es por eso muchas veces también cuesta tanto que la gente llegue al Señor. Así Más es. que nada. Así es. Gracias, hermano Luis.
y recibiréis poder. No es cualquier poder, esto es la presencia de Dios en pleno, en usted, en mí, por medio de su Espíritu Santo. Hermana Ruth, ¿alguna pregunta? Que Dios le bendiga, qué bueno verla. Gracias. Yo quedé harto atrasada porque mi guaguita todavía no se queda dormida y el más chiquitito andaba jodiendo también. Quedé con el desorden ese de la línea que estaban hablando de cómo iban a suceder las cosas. Esa parte quedé perdida, quedé atrasada. Y Hermana Ruth, disculpe, pero esto está grabado, el estudio, así que se lo podemos hacer llegar para que usted lo repase. ajá, ya, ahí lo voy a ver. Lo voy a ver 3 veces porque soy media cabezona. Ya. Ya. Sí, porque si volvemos allá tendríamos que hacer la clase de nuevo. Ya sé ya que está grabado. Ya. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Pastor, ¿usted quería comentar algo? Sí, bueno, acá estaba feliz porque estaba en mi salsa hoy día enseñando acá. Bueno, damos gracias al Señor por esta bendición de compartir estas buenas nuevas. Bueno, quería decir 2 cosas. Bueno, cuando habla del tiempo, dice, no le toca a usted saber esto, porque allí estuvimos viendo acá también de que se pone esto, el tiempo, el kairos de Dios y nuestro cronos, es decir, el tiempo de Dios irrumpe nuestro tiempo. Entonces, allí estuvimos viendo también que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, más las secretas de Dios. Por lo tanto, le dice el Señor, a usted no le toca saber estas cosas. Entonces, lo que sí vamos a tener esta de ser llevar el Evangelio a todas las naciones, partiendo desde Jerusalén, Judea. Pero lo interesante, hermanos, es que la iglesia de Cristo se compone de hombres y mujeres, cuando el Señor allí dota a su iglesia con su Espíritu Santo. Y fíjese, esta semana estuvimos con el hermano Joel en una capacitación de la Universidad de Antioquía, y ahí estuvimos viendo el trabajo que las mujeres en el primer siglo aportaron mucho a la iglesia. Entonces vemos que hoy día hay mucha pugna eso donde, por eso como dice Luchito, el tema doctrinal hoy día, la doctrina nos separa. Pero si nosotros vamos a enseñar teología bíblica, de la Biblia, hablamos desde la Biblia, esto es netamente distinto. Y esto es saludable para el crecimiento de la iglesia. Por eso yo quiero animar a la iglesia a que sigamos estudiando Biblia, porque de eso no pensamientos doctrinales. ¿Ya? Porque eso es lo que estoy viendo acá. Los pensamientos doctrinales nos dividen, nos polarizan. Si nosotros estudiamos Biblia, va a traer salud a la iglesia. Pero si traemos temas de pugna, vamos a dividirnos entre los que creen que se salva, otros que creen que se pierde la salvación, vamos a caer en esa pugna. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a tener, la palabra de Dios nos entrega todo el consejo de Dios. Así que yo le animo, porque la iglesia, eso que vamos acá, la iglesia es la embajada del reino de Dios. Así que nosotros estamos llamados para anunciar su reino, como dijimos acá, en cuanto a su contenido, a su composición y su expansión. Y hablando de que la misión no es centrípeta, sino que es centrífuga, que el Señor nos manda a testificar. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Somos peregrinos en esta tierra, en todo el sentido de la palabra, más todavía como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar entonces para poder ir finalizando el estudio del día de hoy y para que igual el Señor siga redarguyendo, ¿cierto?, nuestros corazones, siga revelando tantas cosas bonitas que muchas veces no nos detenemos ni siquiera a pensar, ni un segundo. A veces leemos la palabra así como pasamos como de largo
y no nos detenemos a pensar, a discernir la palabra, a discernir la palabra. Y eso es tan importante, por eso que la palabra habla, es como un pan, es el pan de vida que nos alimenta espiritualmente. Pero el pancito hay que primero masticarlo y luego digerirlo, ¿cierto? Y el organismo y el cuerpo hace su proceso. Así que sigamos digiriendo esta palabra durante la semana hasta el otro viernes que le toca a mi hermano Luis, con la ayuda del Señor, y él va a tomar los versículos que continúan. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este alimento, Señor, espiritual que nos has dado, Señor, en esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron participar, Señor. Te doy gracias, Señor, por las preguntas, por las interrogantes que tenemos cada uno, Señor, pero que sin duda tú también, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche has ido respondiendo, has ido aclarando, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por ser tus hijos, Señor. Y aunque no hemos logrado dimensionar aún qué significa ser hijos tuyos, Señor, pero de a poco, Padre amado, con tu amor, con tu bondad, con tu fidelidad, Padre Celestial, tú nos estás enseñando. Ayúdanos, Padre amado, a tener siempre este ánimo de aprender tu palabra, a tener esta hambre y sed de justicia, de saber más de ti, Señor, y de conocerte, Señor, pero por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Te pido una bendición sobre cada uno de mis hermanos en sus distintas realidades, Señor, en sus casas, con sus familias, Señor. Yo te pido que tú proveas, Señor, que tú suplas, que si hay enfermedad, tú les sanes también, Señor, que tú les bendigas y que también esta noche les des un sueño y un descanso reparador. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por participar. Al final éramos poquitos. Sí, y terminamos harto. Y terminamos harto. Sí. Muchas gracias, Pastora Jessica.